Gracias, señor presidente. Agradezco a los señores presidentes de las comisiones dictaminadoras el uso de la voz y sobre todo vengo a ratificar la posición en favor del dictamen que nos ocupa, derivado de los planteamientos que aquí ya hemos escuchado, tanto por parte del senador David Penchina, del senador Mendoza, del senador Melgar, entre otros compañeros que han argumentado de manera clara lo que señalan los dictámenes que hoy nos ocupan. Sin duda, estamos observando un dictamen donde se presentan instrumentos claros que dan orden e integralidad a la reforma energética. Dan también cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional que concluimos en diciembre pasado, pero también dan elementos con visión federalista, con visiones y criterios de transparencia y también de responsabilidad de futuro. Quiero referirme a algunos de los elementos que a lo largo de esta mañana hemos estado escuchando. Elementos que no compartimos y que desde nuestra óptica están perfectamente señalados a lo largo de los dictámenes. Sin duda, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece de manera clara las características de los pagos asociados a los diferentes contratos o asignaciones, motivo ya sea de exploración o de extracción, sean estos contratos de licencia, de utilidad compartida, de producción compartida o derechos por asignaciones. No compartimos quienes señalan que en un momento determinado existen facultades discrecionales en los porcentajes de las contraprestaciones. Por el contrario, para el caso de los contratos, las contraprestaciones serán determinadas por resultado de las licitaciones públicas y que además tendrán la orientación eminentemente económica. Asimismo, la propia que la migración de los contratos de Pemex al esquema de contratos que se establezca, los niveles de las contraprestaciones deberán ser las que permitan que los ingresos del Estado sean, al menos, los mismos que hubieran recibido bajo el esquema de asignaciones. También hemos escuchado a lo largo de la mañana señalamientos en relación con el tratamiento de tasa cero en el IVA a contratistas y asignatarios. En este sentido, compañeras y compañeros, para nosotros es importante que evitemos los costos innecesarios y las cargas administrativas adicionales. Y por ello, se propone que las operaciones correspondientes al pago de las contraprestaciones entre el propio Fondo Mexicano del Petróleo y los contratistas tengan tasa cero. Pero también, de ninguna manera, y queremos señalarlo de manera enfática, la propuesta implicará cambio alguno en el tratamiento que el contratista deberá dar al IVA en las operaciones que realice con las otras partes, incluyendo las contrataciones de proveedores, la adquisición de insumos o la comercialización final de los hidrocarburos. Del mismo modo, con estas disposiciones, para nosotros es claro que no se afectarán ni los montos de recaudación, ni mucho menos se estará otorgando un tratamiento preferencial, como aquí se ha querido señalar. Por otro lado, también hemos escuchado preocupaciones en relación con el fortalecimiento de Pemex. Para nosotros, la minuta que hemos recibido de la Cámara de Diputados sí mantiene un planteamiento claro para fortalecer a Pemex y a la propia Comisión Federal de Electricidad. Sí estimamos, se está reduciendo sensiblemente su carga fiscal, sí se está fortaleciendo la autonomía de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto y deuda. Y sí, también estamos buscando que en su propio Consejo de Administración se envíe de manera anual, previa aprobación de su propuesta global, el financiamiento para su inclusión en la Ley de Ingresos en un apartado específico para aprobación del propio Congreso. En fin, existen a lo largo de la iniciativa diversos elementos que dan claridad de por qué sí estamos fortaleciendo a las propias empresas productivas del Estado. Por lo que respecta al Fondo Mexicano del Petróleo, también hemos escuchado preocupaciones en relación con que estamos dando prioridad a la estabilización de ingresos del sector, dejando en segundo plano el desarrollo y el ahorro de largo plazo. Primero, insistir que es responsabilidad nuestra el poder revisar lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, de tal suerte que tengamos, por un lado, congruencia en nuestros planteamientos, pero también transición en la gradualidad que esto exige. En este caso, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tienen dos objetivos específicos. Por un lado,
dar estabilidad a las finanzas públicas y generar ahorro de largo plazo que impulsa el propio desarrollo del país y cuya estructura, por cierto, se propone de manera cercana al fondo que opera en el caso de Chile, el cual ha llegado a acumular el 10% del Producto Interno Bruto de este país. Conforme a lo establecido en este régimen transitorio de la reforma constitucional, la legislación secundaria establece claramente los destinos que tendrán los ingresos petroleros. Por un lado, que reciba y administre el propio fondo y que tendrán aportar los recursos a las finanzas públicas hasta por un monto equivalente al 4.7% del Producto Interno Bruto, y por otro lado, que los ingresos que superen dicha proporción se mantendrán en el fondo para poder ser destinados a una estrategia de ahorro de largo plazo. También he anotado a lo largo de las intervenciones de mis compañeros reflexiones en relación con los pasivos tanto de la Comisión Federal de Electricidad como en el caso de Pemex. Creo que ha sido clara la minuta que ha enviado la Cámara de Diputados, en donde efectivamente, por un lado, incorpora medidas para solventar y aliviar las preocupaciones que existen respecto a la situación actual de los pasivos de ambas empresas, pero también está señalando que se tendrá que asumir con responsabilidad lo que establezca la propia Auditoría Superior de la Federación, una vez que haya realizado la investigación sobre la evolución de los mismos y las causas, así como identificar responsabilidades en caso de ser procedentes. Compañeras y compañeros, me parece que en este como en otros temas debemos de tener claridad, inclusive que la crisis del sistema de pensiones, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, obedece a variables múltiples, entre ellas el crecimiento de la expectativa de vida de la población, como la propia permanencia de los trabajadores o la no permanencia en el mercado laboral. Finalmente, también hemos escuchado a lo largo de estas intervenciones hablar de que en un momento determinado pareciera que habrá un presupuesto paralelo del propio Ejecutivo Federal y del Banco de México en relación con el fondo. Quiero señalar que de ninguna manera es lo que nosotros estamos planteando, por el contrario, estamos siendo claros para que no exista discrecionalidad para la transferencia de recursos desde el fondo, atendiendo, por un lado, el mandato constitucional, las propias leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria y del propio Fondo Mexicano del Petróleo, las cuales especifican de manera puntual el uso y el destino de los recursos, y también se aclara que todos los ingresos y todos los destinos de los recursos que provengan del propio fondo estarán incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación y en el presupuesto de egresos. Ambos instrumentos competencia del Congreso de la Unión, sea en el caso de las dos cámaras, en el caso de ingresos, como en el caso del presupuesto de la Cámara de Diputados. Me parece, compañeras y compañeros, que de esta manera el Congreso también está siendo responsable de determinar los destinos de los recursos petroleros, destinos que sin duda tendrán que estarse reflejados en la Ley de Ingreso, tendrán que estar delimitando lo que implica nuestras prioridades y las prioridades del país, y de ahí que cuando con frecuencia escuchamos que estamos dejando a un lado aspectos de carácter social, más allá de que no son motivo específico de estas iniciativas, en el momento en que formen parte de las propuestas de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos, por supuesto que el 80.29% de los mismos formarán parte de la propia recaudación federal participable. Por eso, al inicio de mi intervención, señalaba que tiene además una visión eminentemente federalista, más allá de los otros impuestos adicionales que se han estado determinando. Concluiré señalando que hoy lo que buscamos sí es generar viabilidad para el país, pero también ahorro para el futuro. Nuestras reflexiones a lo largo de todos estos meses han partido de un análisis serio de lo que ha representado el pasado, de lo que representa nuestro presente, pero también de lo que implica el futuro de este país. Por ello, compañeras y compañeros, insistiremos una y otra vez en la eficiencia, en la transparencia y en la viabilidad de futuro.
Sé que el senador Yunes no necesita que su compañera de bancada hable de la importancia de la transparencia porque tiene argumentos para ello, pero me parece que en su discurso habla del orden lógico de las iniciativas que estamos discutiendo, pero también del compromiso que hacia el respecto tenemos en el grupo parlamentario del PRI. Finalmente, diría que hoy en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos claros que nuestro compromiso no es con la siguiente elección. Nuestro compromiso, señoras y señores, es, como lo decía Churchill, con las siguientes generaciones. Muchas gracias.